Primera Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3. Primera Corintios, capítulo 3, versículo 9. Leamos junto con voz alta. Primera Corintios, capítulo 3, verso 9. Sí, junto con voz alta. Leamos, vamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sí, hasta aquí. Sí, en la Biblia están hablando, ¿verdad? Sí, mucha parte de la tierra. Sí, en Génesis capítulo 1 también siempre manifiesta, ¿verdad? En el primer creación de Dios, como creado por Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz del agua del mar, dice, ¿verdad? Por eso, y la tierra, ¿verdad? Están en tres condiciones, como dice Génesis capítulo 1, en desordenanza, vacío y tinieblas, ¿verdad? Tinieblas. Y tres, esa condición sería, ¿verdad? Condición de seres humanos que nace en el mundo. Todo el mundo ya nace en la oscuridad, con desordenanza y pasión. ¿Sí? Porque está en la tiniebla, por el pecado con que nace, porque está desordenado, porque no tiene verdad, no tiene verdad cuando nace en el mundo, porque tiene vacío, nace sin la presencia de Dios. Aunque son hechura de Dios según imagen de Dios, debería estar con Dios, pero sin Dios uno nace en el mundo, por lo cual está vacío, con el cual con nada puede llenar. Esto es tres condiciones, ¿verdad? En las tres condiciones las cuales todo el mundo, seres humanos, nace. Por eso, primer día Dios hizo en la luz de Dios, ¿verdad? Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Por Cristo Jesús, quien es la luz del mundo. El mundo apenas puede tenerla, ¿verdad? Sin Él, sin Cristo, no hay luz. Único, quien puede entrar en la luz a nosotros, que nacimos en tiniebla intensa, con la cual nadie puede aclarar, solo Cristo. ¿Sí? Por eso en primer día, Dios hizo la luz con su verbo, con su palabra. Por eso aquel verbo que había hecho universo fue encarnado. Como dice San Juan capítulo 1, verso 14, aquel verbo. ¿Cuál verbo? Aquel verbo que se menciona San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio, ¿verdad? Cristo hizo todo. Dios hizo todo por su verbo. Aquel verbo que había hecho universo. Primer día hizo la luz, encarnado fue, el cual se llama Jesucristo, ¿verdad? Por eso, primera Juan capítulo 1, verso 14 dice, aquel verbo fue hecho carne, que habita entre vosotros. En él está llena de gloria eh, y verdad y gracia y verdad. Así, verdad, la palabra se nos dice, ¿no? Pues aquel verbo que había hecho universo, iniciando primer creación, la luz sobre la tierra, donde está llena de tiniebla, es el Cristo mismo. Por eso, en el primer día que cada uno debe tener encuentro con Jesucristo,
Y por Cristo Jesús debe tener la justicia de Dios, que se compararía como la luz del primer día, ¿verdad? Ahí inicia el primer día, contactado con Dios, con el Espíritu Santo, así relacionado con el Espíritu Santo, sellado por Él, ya inicia primer día. Ese primer día suena como el día de la salvación. Aunque puede ser que no se recuerde muy bien qué fecha exacta y qué hora exacta, pero esa marcación de momento en que fue cambiado, transformado, sellado con el Espíritu Santo, transformado como justo por la justicia de Dios, por lo cual uno alcanza a ser justo como Dios por la fe en el Evangelio, en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Por eso, hijo de Dios, pero hijo de Dios, Dios justo, hijo también justo, Dios Padre santo, hijo también santo, el Padre perfecto, el Hijo perfecto. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siendo unigénito, vino aquí en la tierra y volvió como primogénito a la presencia del Padre, ¿no? Él vino unigénito, como ya sabemos muy bien, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Cristo vino hace 2000 años como Él unigénito. Pero cuando Cristo desde haber cumplido su misión, ¿verdad? Que es la salvación eterna para todos nosotros, y resucitado, testificado por 40 días y noche ante todos sus creyentes, subió al cielo sobre el monte de los olivos, y los ángeles que anuncian a los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo estáis viendo? Dice, ¿no? El Señor Jesús, cómo fue llevado, Él vendrá, dice. Sí, cuando Él regrese, Cristo, ¿verdad? Antes que donde pisara primer lugar con su pie, con su iglesia arrebatada sobre nube en el aire, después de 7 años de la boda del Cordero de Dios, sería el monte de los olivos. Ahí inicia el milenio, reino de Cristo por 1000 años, ¿verdad? Esta tierra se va a convertir como paraíso total. Por eso nosotros siempre estamos, ¿verdad? Bien prometido por Dios tener 1000 años de vacaciones aquí en la tierra, ¿sí? Pues no hace falta procurar tanto tener vacaciones. Ahora tiempo de trabajar, tenemos que trabajar bastante, sin cesar, todos los días, ¿verdad? Predicando el Evangelio, congregando, organizando grupos para salvar, ¿verdad? Y constantemente. Ahora día, el tiempo del día, día de trabajo. Pero siempre cuando venga nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta tierra donde estamos pasando aflicciones, dificultades, miles, ¿verdad? Situaciones contra nosotros, pero prevaleciéndola siempre, con buen testimonio vivimos, pero en misma tierra donde pasa aflicciones, persecuciones por Cristo, Dios se recompensa, haciéndolos vivir a su justo en esta tierra, donde todo ello hayan sufrido aquí, disfrutarían en el paraíso junto con Cristo final. Y después vamos a entrar en la morada celeste. Esa morada celestial aún está en secreto. Pablo aún no está en esa morada celestial todavía. Pedro no está todavía en esa morada celestial todavía, ¿no? Solo ellos están en el paraíso, esperando su día de resurrección. Cuando resuciten, pasando milenium aquí en la tierra, junto con Cristo, nueva tierra, nuevo cielo, morada celestial, que ella está preparada por nuestro Señor Jesucristo para su novia que somos. Ahí vamos a entrar. Después de él. Pero, ¿verdad? Cristo ya vino hace 2000 años. Cristo va a venir. Pues ahora estamos tiempo de fe en Cristo y primer venida, ¿verdad? Antes de segunda venida de Cristo.
Esta época se llama época de la iglesia, época del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo mora en el corazón de cada justo renacido, quien pasaron primer día de la salvación. Sí, cada justo renacido está sellado con el Espíritu Santo. Por eso, y esta época, ¿verdad? Época en la cual vivimos, época del Espíritu Santo o época de la iglesia, juntamente con Espíritu de Dios, nosotros ya caminamos, trabajamos, rescatamos almas y cumplimos la ambición de Dios, ¿verdad? Por eso es importante, cada uno, ¿verdad? Debería estar con el primer día. Ustedes si predican, ¿verdad? Siempre pueden ver, aun siendo muchos pastores, brincan primer día, sin primer día, directamente entra segundo día, ¿sí? Uno ya decide ser cristiano y según uno, ¿verdad? Según su decisión equivocada, ¿verdad? Acepto yo. Dios, yo te acepto como mi Salvador. Entonces yo te acepté, tú estás conmigo, ¿verdad? Así uno ya creyendo inicia su día y ya congregando y fielmente, ¿verdad? Un año, 2 años, está bien, este hombre ya está muy bien fiel, entonces bautizado, ya nueva criatura se hace. Y pasando más y más, ofrendando, diezmando. Y un día, ¿verdad? Si, mira, esta persona ya muy fiel, hasta ofrendar, ¿verdad? Hasta diezmar. Y después entonces ellos ya pasando tiempo se hace ya líderes y diáconos, ancianos, un día, ¿verdad? Algunos llegan hasta ser pastores. Pasa así 10 años, 20 años, 30 años, pero siendo ya súper creyentes, súper cristianos, pero ante los ojos de Dios, ni un día fue cambiado, nunca fue salvo. Entonces uno ya está marcado en su cabeza, yo soy ya cristiano, yo soy diácono, yo soy líder, yo soy anciano, yo soy ya pastores, pero no tiene primer día, que fueron renacidos por la justicia de Dios, por la fe en el Evangelio, porque tiene un evangelio falso. ¿Cuál evangelio? Un evangelio diferente, que agrega siempre Cristo y más, ¿verdad? Cristo y más. Entonces, según su esfuerzo, según su decisión, según su oración, acepta a Dios en su corazón como un pecador destinado para fuego eterno, bajo la maldición, sujeto a Satanás, perdido pero absolutamente total. Está listo para el fuego eterno en cualquier momento que muera físicamente. Uno que está ya sentenciado pena de muerte, ¿verdad? Para maldición eterna, fuego eterno. ¿Qué autoridad tiene? ¿Qué autoridad tiene para mandar a Dios? Dios, yo te mando que entre en mi corazón. Yo te ordeno que entre en mi corazón. ¿Cómo? En un corazón tan sucio, en un corazón tan cerrado, conciencia totalmente tan mortificada, está sellada de maldad. En ese espacio donde está lleno de pecado, el Espíritu Santo puede entrar. Está equivocado. Nada que ver, nada que ver. Aunque por medio de tal persona, ¿verdad? Algunos ya pueden, según ellos, profetizar. Eso no es profetizar, sino esto es adivinar. Entre 10, 20 o 100 adivinación, probabilidad, ¿verdad? Pueden pegar de vez en cuando una porción, ¿verdad? Pueden pegar y se cumpla. Entonces uno, wow, está el poder de Dios con uno. Está equivocado. Adivinación es una cosa, profecía otra cosa. En la Biblia están hablando 3800 palabras proféticas, ¿verdad? Y un tilde ni un punto se muda. Hablando ya hace cuántos años, 700 años atrás, 1000 años atrás, 1500, 12700, 12600, 3000, 3500 años atrás, había ya escrito, impreso. No se cambia ni una letra, ¿verdad? Aunque se traduce, pero no se cambia ni un punto, ni un tilde. Así se mantiene impreso, escritos. Pasando tiempo, según su orden se cumple.
Ni un tilde ni un punto se cambia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no puede fallar. 100% debe cumplirse. Eso se llama profecía de Dios. Hoy en día muchos que adivinan, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Inventan miles de cosas. De vez en cuando se pega, de vez en cuando no se pega. Eso es adivinación, una manipulación es. Por eso diablo como engañador, padre de mentira, metido en el corazón de muchos que predican, ¿verdad? Engañosamente y está manipulando a la gente. Como que ellos están bien comunicados con el diablo siempre, ¿verdad? Corazón siempre altivo, ¿sí? Bien altivo. Entonces no hay sujeción ante Dios jamás. Ellos más bien manda a Dios. Yo te digo, yo prendo, ¿verdad? Entonces ahí se viene ya una manipulación y tirando la Biblia al suelo. ¡Pah! Sin ella yo puedo hacer todo, dice. Por eso ya está muy, muy perdido, ¿verdad? Por eso hoy en día estamos en época de apostasía. Horrible, horrible apostasía está pegando a mucha gente y manipulando. Y ahí se viene, ¿verdad? Gran daños, gran perjuicio para muchísimas almas por la cual Cristo vino y murió en cruz. Incomparable, un alma con nada. Ante Dios, ¿verdad? Usted se preguntar, Señor, Señor, ¿qué va a elegir usted? ¿Elegir un universo entero o un alma? Hoy en día, ¿verdad? Muy baratamente se vende, ¿sí o no? Demasiadamente barato. Como nada mata a uno. Matar, ¿qué significa? Quitar la oportunidad de esa persona para su salvación. Quitar la vida física. Eso significa quitar la oportunidad de esa persona para que sea salvo. Así que uno, ¿verdad? Asesino mata a otro. ¿Qué significa? El que está asesinado ya perdió absolutamente la oportunidad de su salvación. Se perdió alma. Por eso ya entonces, en el mundo, ¿verdad? Sí, pasan miles de situaciones, miles, ¿verdad? Como tragedia, ¿verdad? Llevando como mortandad de seres humanos. Por guerra, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania, ¿cuánta alma murieron? ¿Cuánta gente murieron? En guerra entre Israel y Hamas, ¿cuánta gente murieron? Constantemente en todo el mundo está muriendo mucha gente. Eso significa, ¿verdad? Perderse su oportunidad para salvar su alma. Porque ya Dios confirmó, Hebreo capítulo 9, verso 27 dice, de la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez después de esto, el juicio. Así que después de la muerte no hay salvación. Solo lo único que espera después de la muerte cada uno, el juicio. Eso, la salvación, la oportunidad de la salvación mientras uno está sobreviviendo aquí en la tierra. Pero se trata el alma tan baratamente, viene, ¿verdad? Mucho accidente mortal y mucha gente muere en guerra y marcan gran cantidad de personas muertas. Y también por 10,000, ¿verdad? Colones, por un celular mata a un alma. Pero Dios, como ve, una gran lástima eso. Por eso, ante la presencia de Dios, ¿verdad? No hay más valioso que un alma. El universo entero, donde contiene toda material y todo oro, ¿verdad? Incontablemente. Yo nunca cambiaría con un alma, por un alma. Por eso el Señor dice, el que gana alma es sabio. El que gana dinero no, el que gana empresa no, el que gana, ¿verdad? Gran, ¿cómo se llama? Cantidad de riqueza no. El que gana alma es sabio. Porque un alma vale más que un universo. Por eso y hoy en día ya como ya estamos ya en la apostasía, diablo de una u otra manera engaña por medio de muchos pastores, muchos cristianos, ¿verdad? Que llevan tiempo, según ellos ya enseñan, pero están estorbando a la gente. Por eso cuando ya uno encuentra con una persona, primer asunto es arrepentimiento.
¿Qué es el arrepentimiento? O sea, uno ya se hizo pastor, uno se hizo ya líderes, uno se hizo diáconos, uno se dice gran hombre, buena gente, un hombre ya tan poderoso se hizo. Pero arrepentimiento, ¿verdad? Sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso el primer paso es arrepentimiento, ¿verdad? Volver a su origen, entendiendo quién es uno y reconociendo cuán débil, cuán malo, cuán sucio, cuán muerto uno está, ¿verdad? Y luego, con corazón bien vaciado, muerto y totalmente, ¿verdad? Reconociendo que es inútil ante Dios, ya puede oír. Porque oír eso no es como cualquier persona. Señor dice, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, dice, y vivirán. Poquito aquí vemos el libro San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pues aquí están hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí nunca hablan, ¿verdad? Oración de fe, aceptar a Cristo como su Salvador, bautismo, nada. El que oye, ¿verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, ahora es el día de la salvación, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando los muertos, dice los muertos, no dice los pecadores solo, porque en el mundo hay lleno de pecadores, no todos oyen. Entre los pecadores o los muertos oirán, ¿verdad? La voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Vivirán como? Por la fe. Porque la fe es el por el oír. El oír es por la palabra de Dios. Como dice Romano capítulo 10, versículo 17, ¿no? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Por eso cuando oye uno con corazón muerto, sí, Señor, soy pecador, no fingido ante Dios, no llevando hipocresía, no, ¿verdad? Llevando para nada mentira ante Dios, tapando, pintando a sí mismo, como si fueran buenas personas y gente bien fiel, gente, ¿verdad? Muy santulona, no, ¿verdad? Sino tal cual como uno es pecador, inútil. Día con día peca y peca, esclavizado total del pecado, arrastrado por el deseo de la carne y de ojo y vida como vanagloria, ¿verdad? Y también por pensamiento engañoso, arrastrado por el diablo. Uno vive sujeto a Satanás, esclavizados. Tiene libre albedrío, pero no puede funcionar porque está oprimidos bajo dominio de Satanás. Su libre albedrío nunca funcionaría para cumplir, ¿verdad? Para vivir sin pecar. Pero ahí se oye la voz de Dios a uno que está total pecador, muertos, inútil total, gime, busca a Dios, Señor, que me salve. ¿Sí? Entonces ahí se viene el gran gemido ante Dios y busca a Dios, Señor, ten misericordia por mí. Soy pecador, ¿verdad? Soy pecador, que me salve, sé propicio por mí. Como oración del publicano, ¿verdad? Y mirando al cielo, porque tiene mucho pecado, con vergüenza, con miedo ante Dios, ¿verdad? Ni puede mirar al cielo. Golpeando su pecho, él busca a Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador.
No es muy largo, soy pecador, punto. Estoy listo para fuego eterno, punto. ¿Quién soy yo? Pecador. No hace falta alargar tanta cosa, porque soy pecador. Siendo pecador, ¿qué? Llevaría fruto pecaminoso único. Malvado soy, pecador soy. Por eso en la Biblia, ¿verdad? Que se aparecen cualquier cantidad de pecadores, nunca fueron regañados por Cristo. Era adúltera, tal cual como ella fue manifestada como una pecadora sucia, mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Cristo nunca la regaña, porque Cristo vino a salvar a tal persona. Mujer samaritana que vivían con sexto marido, Cristo nunca cuestiona con ella. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Nunca. Porque Cristo vino a salvar ese tipo de personas. Para salvarla, Cristo llama, ¿verdad? Tráigame, dice, dijo a ella, tráeme tu marido, para ya cuestionar con su salvación. Ella dice, no tengo ningún marido. Sí, bien has dicho, porque tú tenías 5 maridos y el que tiene tú no es tuyo. Ella quedó impactada, ¿verdad? Tú eres no judío común y corriente, sino profeta. ¿Cómo me conoce mi vida privada? Entonces se viene ya hablando ya, ¿verdad? Hablando algo de espiritual. Nuestro Padre, dicen, en este monte tenemos que adorar a Dios, pero vosotros, judíos, tienen que ser en Jerusalén, dice. Cristo dice, ni en este monte ni en Jerusalén viene la hora. Dios busca, ¿verdad? Los que adoren en verdad y espíritu. Vendrá hora de adoración, ¿verdad? Pues Dios busca a los que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, al final ella como que está esperando un Mesías que venga para salvar, porque ella es súper pecadora, marcada ante todo el mundo y en Samaria, ¿verdad? También. Samaritanos suena como pecadores ante judíos. Peor que todos los samaritanos, esa mujer samaritana, súper pecadora. Por su antecedente, llevar tanta, ¿verdad? Marido, cambiando todo el día, va cambiando por otro marido. Pero ella espera, reconociendo que es pecadora, y ella al final confiesa, salvación. Sé que viene en sí. ¿Para qué? Para salvar. Cristo dice, no soy yo, ¿verdad? Soy yo el que tú esperas, no soy yo. Ella encontró con Cristo en sí. Y dejó su cántaro, volvió a la ciudad de Samaria, empieza a predicar a todos los samaritanos, ¿verdad? Ellos llegan, escuchan, si no solo ahora por ti, sino nosotros mismos hemos visto a Mesías, siendo salvos, súper contentos ellos están. Por eso siempre, ¿verdad? Inicia para encontrar con Cristo ser pecador. Yo soy pastor, ya nunca puede ser salvo esa persona. Yo soy diácono, no puede ser salvo. Yo soy buena gente, muy difícil ser salvo. Porque Cristo vino a salvar, punto, a los pecadores. Puntualmente a los pecadores. Por eso se ocupa de arrepentimiento, ¿verdad? Para reconocer su posición como pecador muerto. El Señor dice, cuando los, ¿verdad? Cuando, como dice San Juan capítulo 5, versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán, dice. Cuando, ¿verdad? Un hombre super pecador, arrepentido, ya reconociendo que es uno muerto, es inútil es para salvar a sí mismo. Ahí nace gemido. Gemido como oración del publicano, golpeando su pecho, ni mirando al cielo, ¿verdad? Alejado del templo por gran vergüenza y confiesa, ¿verdad? Ante Dios, Dios se propicio por mí. Ese publicano nunca oró, perdóneme mi pecado. ¿Con qué cara pedir perdón? ¿Con qué cara pedir perdón? Él pidió a Dios, sé propicio por mí. Porque él conoce, ¿verdad? La promesa de Dios. ¿Qué es promesa? Enviar Dios su Hijo, Cordero de Dios, por Cordero de Dios, salvar al mundo. Por eso, sálvame, Señor.
Tú me perdonas, así directo, jamás, ¿verdad? Tú me salva, me rescata, ¿verdad? Por el precio de mi pecado. ¿Quién? La muerte, muerte del Cordero de Dios. Por eso, sé propicio por mí, así reclama que cumpla, Señor, su promesa de salvación para mí, para todo el mundo. Él fue justificado. Ante que el fariseo, ¿qué contó? ¿Qué contó? Dios, te doy gracias. No soy injusto. Ya está desviado, ¿verdad? No soy injusto, ni ladrón, ni adulterio, ni como este publicano. Debe seguir hablando. Hago 2 veces ayuno. Hago ayuno 2 veces a la semana y te doy diezmo de lo que gano. Este todo mío, pero una parte diezmo te la doy. Y ayuno 12 veces a la semana. Está súper desviado. Final, ¿quién fue justificado? El publicano. El postrero fue justificado ante que primero, dice. Por eso, siendo ya pecador total, muerto, oye la voz del templo, Cristo, rescatado por la fe, sellado con el Espíritu Santo, justificado, el descende del templo. San Lucas capítulo 18 están hablando sobre esa oración, ¿verdad? Desde verso 9 adelante. Ese templo no es otro. Cristo, San Juan capítulo 1, ¿qué dice? Destruir el templo, al tercer día lo levantaré. Los judíos discuten, ¿verdad? Tú puedes levantar este templo que fue hecho por 46 años. Al tercer día tú puedes levantarlo. Cristo refirió de su cuerpo, que es el templo. Por eso, ante la presencia de Cristo, 2 tipos de personas siempre se encuentran. Uno que reconoce como pecador, sencillamente fue salvo. Para esto Cristo vino. Pero siendo uno medio justo, ¿verdad? Justificado por su propia obra, cuesta. Hasta que se humillara total su. Por eso aquí, donde leímos acá, ¿verdad? Primera Corintios capítulo 3, algo tan bonito esto. Primera Corintios capítulo 3, verso 9, que es lo que Cristo quiere decir por apóstol Pablo. Dice verso 9, Primera Corintios capítulo 3, verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vosotros sois labranza, dice, labranza de Dios. ¿Qué significa? Vosotros sois campo de Dios, tierra de Dios, donde está sembrada la semilla del Evangelio. Bendito sea. Por ser parte de la labranza de Dios, ¿verdad? Labranza de Dios. En esta tierra, en este campo, fue sembrada la semilla verdadera del Evangelio. Por medio de colaboradores de Dios, quienes son apóstoles, los que predicaban el Evangelio, ¿no? Pues en la iglesia de Corintio, primero llega Pablo predicando el Evangelio de fe, viene ya para pastorear, ¿verdad? Apolo, y rega, y crece semilla. Y final esa semilla creciendo, ¿verdad? Convertida en planta y creciendo y lleva frutos. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Y responde muy bien. Pues al final dice, ¿verdad? Los que siembran y los que regan no son nadie, sino el Dios que hizo crecer, así dice, ¿eh? Gloria para Dios. Pero ahí siempre Dios toma sus colaboradores, sus enviados, sus, ¿verdad? Obreros que llevan esa semilla y llevan, ¿verdad? Palabra de Dios para regar en el campo, en la labranza de Dios, para que brote y crezca y lleve frutos. Entonces, en este caso, la labranza de Jehová sería, comparando, ¿verdad? San Mateo capítulo 13, San Marcos capítulo 4, San Lucas capítulo 8, están hablando sobre 4 tipos de campo. Campo de camino, campo pedregal, campo espinal y campo bueno. En este caso, labranza de Dios, tierra buena, tierra fértil, campo
bueno. ¿Sí o no? Bendito sea. Entonces ellos, ¿verdad? Ya que ya son campo bueno, campo fértil, donde se brotó la semilla y se crece planta y llevando frutos. Bendito. Entonces ahora, ¿por qué apóstol Pablo está reconociendo y echando esta carta hacia Corintios? Sí, mayoría, ¿verdad? Mayoría de los hermanos en Corintios como campo fértil. Pero algunos parecidos, pero no lo son. Por eso ahí están, ¿verdad? Como detalles. En el principio parecido, pero después, pasando tiempo, se nota diferencia. Así, ¿verdad? Trigo, cizaña. Cuando se crece, muy parecido. Pero debe haber pasado tiempo muy diferente. Y también debe haber sembrado la semilla, ¿verdad? Ustedes leyendo bien San Mateo, capítulo 13. Primer campo no tiene semilla que está sembrada, ¿verdad? Segundo campo tiene brote, se brotó, esa semilla se brotó, se crece. Cuarto campo sembró la semilla y fue recibido, ¿verdad? Y crece. Comparando entre dos y cuarto, ¿verdad? Dos, segundo campo y cuarto campo, inicio, ¿verdad? Muy parecido. Pero pasando tiempo, diferente, muy diferente. Ya vamos a ver un poco. San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, versículo 18. San Mateo, capítulo 13, versículo 18. Dice así, yo leo. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pues ese campo, sombra de corazones, tierra, sombra de corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando se cayó la semilla en el camino, ¿verdad? Donde pisa mucha gente. Camino siempre pasa gente, vaca, buey, carro, ¿sí o no? Como que pasa mucha gente y hasta animales y carro. Esta tierra está súper endurecida y cae en la semilla, no tiene, ¿verdad? Espacio para meterse. Esta superficie de la tierra, las aves la ve y la lleva. Desapareció la semilla. Nada, ni huella. Pero de vez en cuando muchos que viven, ¿verdad? En el mundo muy metido. Usted predica y predica, predica. Debe haber pasado una semana, 2 semanas, encontrado de nuevo, pregunta lo que escuchó, ni se acuerdan nada. Y entendió, pero ni se acuerda. Se llevó la semilla total. Y segundo campo, verso 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Tremendo, recibe con gozo, dice. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! De vez en cuando, ¿verdad? Cuando termina el seminario, ¡wow! ¡Qué palabra, pastor! ¡Qué linda palabra, pastor! ¡Qué hermosa palabra, pastor! Y recibe un montón de gracia del Señor. Peligroso. Uno se escucha bien, bien, bien la palabra correctamente. Ante la palabra se conecta con la presencia de Dios, uno queda más bien entretenido. Porque uno no es así como tal Señor dice. Cuanto más siendo pecador, reconociendo que es el pecador ante presencia de Dios, ¿de qué paso viene? Siendo
reconocer de su maldad y pecado tal como es, uno nunca puede estar contento. ¿Está bien? Triste. No puede dormir toda la noche. Por lo menos pasó conmigo. Cuando reconocí, un día, ¿verdad? Sí, ya había pasado esa amargura en mi corazón por no estar seguro con mi futuro, con mi salvación, con mi vida eterna. Siempre confuso estaba yo. Buscaba cómo asegurar con mi futuro, con mi vida eterna. Nadie está interesado en esto. Hasta muchos pastores, ¿verdad? Preguntando a ellos, ninguno está interesado. Se está encajado en su doctrina. Acepté a Cristo ya como mi Salvador. Yo pedí perdón o pido perdón cada vez que yo peco. Soy bautizado y estoy sirviendo al Señor. Estoy bien. ¿Quién no peca? Todos somos pecadores. Por eso cada vez que peca uno tiene que pedir perdón. Al morir ya nunca más peca. Entonces al morir ya uno siendo perfeccionado, santificado, ya va a ir al cielo. Está encajado en ese tipo de doctrina. Pero no es así. Porque cuando lee la Biblia uno se nota mucho santo aún vivo. Por eso estaba muy confundido en este punto, ¿verdad? Por eso sufriendo. Un día ya encontré con un eh, joven, apenas 3 años mayor que yo. Yo tenía 20 años, él debe ser 23 años. Con una confusión horrible. Entonces él encontró con él, sí, se me aseguró total que voy al fuego eterno ya. Era suficiente por 2 versículos para ubicarme muerto total, perdido total, listo total para fuego eterno. ¿Sabe qué palabra fue que me marcaron 2 versos? Romanos capítulo 8, verso 1 dice, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra me mató la mitad, totalmente. ¿Qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy condenado, estoy fuera de Cristo. Esa palabra me empujó fuera, así, ¿verdad? Como un perillo, ¿verdad? Tan mojado de lluvia. Uno se mete en casa, ¿verdad? Él quiere ya brincar casi. Su dueño está ya preocupado. Salga, salga, fuera. Un perillo, ¿verdad? Bien mojadito por lluvia se escapa. Así Dios me sacó fuera de Jesús. Tú no es mío. ¿Eh? Tú eres ajeno. ¿Por qué? Piensa que tú estás en mí. No, fuera de mí. Vete de mí. Fuera. Así me sacó, me arrancó fuera. Y segunda palabra, ¿verdad? Hechos capítulo 2, verso 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para recibir el perdón del pecado y el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí, ¿verdad? Están hablando, ¿no? Espíritu Santo en mí, no. Soy pecador. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, así, recibir al Dios como don, ¿verdad? Como regalo que viene de Dios, ocupo primer paso, ser perdonado de mis pecados. Soy pecador. El Espíritu Santo está fuera de mí. Estoy fuera de Cristo, el Espíritu Santo fuera de mí. ¿Quién soy yo? Hombre pecador, tal cual estoy y ya estoy listo para fuego eterno. Esa noche yo seguía ahora ya ese mi hermano, ¿verdad? Hasta su iglesia para aprender más, para oír más. Estaba total yo sujeto, postrado ante él. Yo le pedí, Señor, por favor que enseñe lo que usted tiene. Yo quiero tener lo que usted tiene. Estoy listo para orar todo que está en mí, porque no me sirve nada. Tú tienes esa convicción, yo quiero tener ella. Yo quiero estar seguro con mi salvación. Por favor que me enseñe. Participando en reunión de jóvenes, ¿verdad? Terminando reunión, quería escuchar más, quería aprender. Él me mandó otro hermano.
Él que iba a volver a la universidad donde yo estaba estudiando. Él tiene misma carrera cual que la mía, pero no la conocía, ¿verdad? Pero ese día yo encontrando con él, saludando mutuamente, entonces, siéntese un poco, dice. Y me senté y empezó a enseñar y así. Esto se duró hasta las 10:30. Todos los jóvenes ya se fueron a su casa. Me quedé aprendiendo con él. Y volví ese día a mi casa, llegando casi medianoche. Pasadita medianoche llegué a mi casa. Me quedé acostado para dormir. No puede dormir. ¿A dónde voy yo? Al pueblo. ¿Quién soy yo? Pecador. Mentira. Cristiano, mentira. Líder de jóvenes, mentira, falso. Maestro de escuela dominical, falso maestro tú eres. Miembro del como porro, sí, siempre hablaba como tonto. Yendo al fuego, con qué alegría cantaría. Y también líder de jóvenes universitarios, ¿para qué liderar? Tú eres ciego, puerco, puede dormir toda la noche. Pasando ya está como quebranto total, súper pecador. Y después viene palabra del evangelio. Un verso suficiente para limpiarme, liberarme ya. Porque el corazón quebrantaría, súper muerto. Está listo para fuego eterno. ¿Qué? Único que me ocupaba, misericordia de Dios. Temblando aún, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo entiendo oración del publicano, siendo súper pecador. Y mirando al cielo, por vergüenza y miedo, ¿verdad? Golpeando su pecho, porque no puede hacer nada. Quiere hacer algo, pero no puede. No es suficiente para nada hacer algo. Mi única esperanza solo Dios, por eso llama a Dios. Dios tiene que pagar mi culpa. Dios se propicio por mí. Soy pecador. Después viene, ¿verdad? Esa palabra del Evangelio, tal como dice San Juan capítulo 1, verso 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso ya me abrió ojo. Porque toda la mentira de pastores, ¿verdad? Doctorado teológico, doctorado, mentiroso. Ellos inventan demasiadas cosas. Ayer yo compartiendo la palabra, ¿verdad? En Pérez Ceredón, hermoso grupo se formó, ¿verdad? Bendito sea Él. Tiene sed de escuchar la palabra, quiere aprender. Pregunté, ¿por qué Jehová miró con agrado a la ofrenda? ¿Por qué Jehová miró a Abel y a su ofrenda? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda, a Caín y a la ofrenda suya? ¿Por qué no? Aprendieron mal, muy mal. Ayer estaban algunos pastores sentados ahí. Estaba contando honestamente, no querían mentir. Hasta ser pastores se van al fuego. Si con tal que no sean de renacidos, sí o sí se va al fuego eterno. Así que más miserable todavía. Uno dice, sí, claro, entonces Cristo miró con agrado a la ofrenda. Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, porque por su buena actitud, actitud buena de ofrendar y también buena calidad de ofrenda. Sí, yo seguí esa doctrina. Por eso cuando yo ofrendaba, cuando era joven, ¿verdad? Planchaba mi billete. Planchando billete para no dar, ¿verdad? Algo arrugado. Pues quería ofrecer, ¿verdad? A Dios mejor condición. Por eso planchando. De vez en cuando cambiando, no se cambia billete, ¿verdad? Nueva. Entonces, planchando y billete arrugada, ¿verdad? Ofrendaba, diezmando, ofrendando. Mejor corazón y mejor calidad de ofrenda. Por eso Dios miró con agrado. Mentira. Pregunté, otro teólogo, ¿tiene otra opinión?
Siendo verdad, persona común y corriente opinan sobre la Biblia. Cuanto más teólogos, pastores que son altivos. Ellos creen que son enseñadores. Cuesta, ¿verdad? Siendo pastores aprender. Pastor no significa que todo conozca jamás. Tiene que ser buen alumno, debe ser pastor. Para ser pastor tiene que ser muy buen alumno. Día con día debería aprender. Con corazón bien quebrantado, humillado, sí o sí. Si no, no se va a revelar la palabra de Dios en su corazón profundamente. Dios no va a trabajar un hombre tan altivo. Para que el Espíritu Santo manifieste por unos que predican, compartan, realmente tiene que estar quebrantado, humillado ante Dios y tembladear ante Dios. Por eso Pablo dice, 1 Corintios capítulo 2, dice, cuando yo estuve entre vosotros estaba con temor, dice, temblanza yo estaba, dice. Para que no sea mi predicación con una palabra persuasiva, sino con la demostración del Espíritu Santo y su poder. Si no, no vale la fe que ustedes tienen. Por eso la fe debería pasada, ¿verdad? Por la demostración del Espíritu Santo y su poder debe ser. No sea por mi palabra persuasiva. Porque la salvación no es por aprendizaje, sino como una revolución espiritual, impacto total, como creación de Dios. Sea la luz, pues la luz dice. ¿Ah? Por esa palabra creadora se viene luz, no aprendiendo oscuridad, aprendiendo de otra oscuridad. Nunca se hace luz. La luz se hace con poder y demostración de poder del Espíritu Santo únicamente. Pues algunos aprendiendo, 1 más 1, 2, 3 más 3, 6. Matemática, como matemática aprendiendo, uno como loro contesta. ¿Quién eres tú? Justo. No sirve nada. Lo que la palabra del Señor está hablando es creación, nueva criatura. ¿Cómo se hace nueva criatura? Por creador con su demostración. Y su poder se hace por medio de su palabra, que es el evangelio de nuestra salvación. Por eso el Espíritu Santo sí o sí tiene que trabajar en el medio de predicación de un justo al pecador. El Espíritu Santo tiene que estar interviniendo y debería obrar él, no palabra persuasiva, para enseñar, educar. 1 más 1, 2, como una memoria, no. Estudiando inglés, estudiando como sociales o estudiando con matemática o ciencia, no. La palabra de Dios, predicación, es demostración del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo debe trabajar sí o sí. ¿Cómo no se va a humillarse uno que predica? ¿Cómo no se va a quebrantarse uno que predica? ¿Cómo no humillar, verdad? ¿Cómo se llama? Pasearse el corazón ante Dios. Día con día. Debería reconocer, soy inútil, Señor. Ante esa alma, ante esa persona, ante ese grupo de gente, inútil total. Pero tengo que predicar. Pero Señor, tengo miedo. ¿De qué? Si yo predicara a tal persona y no recibiera la salvación que hago. Eso no depende de mí. Depende de tu poder, tu manifestación, tu demostración. El Espíritu Santo tiene que trabajar. Por favor, Señor, que tenga misericordia por esa alma, por ese grupo familiar, por ese grupo de gente. Señor, ten misericordia. ¿Cómo puede dejar de orar? Imposible. Porque no depende de uno. Por eso cuando uno ya debe haber evangelizado, uno rescatado, recibe la salvación, automáticamente sale de la boca de una gloria a Dios. Dios hizo. No hay campo meter un ego. Yo jamás. Imposible meter su ego. Yo, imposible. Si hubiera puesto ego, ya esa predicación ya falsa. Por eso, esa verdad como salvación, ¿verdad? Esa salvación que nosotros tenemos era ya por demostración del Espíritu Santo. Por eso ese día personalmente yo recibiendo esa palabra, ¿verdad?
El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pecado del mundo ya me marcó. Porque siempre los pastores enseñaban engañando, ¿verdad? Cristo murió pecados, llevando pecado pasado. Nuestro pecado presente y futuro tenemos que pedir perdón. Está marcada en mi cabeza esa doctrina. Y creía yo, ahí viene peligro. De vez en cuando, ¿verdad? Meditando ideología comunismo, una teoría tontera, absolutamente una teoría atontada total. Según teoría, ¿verdad? Según teoría comunismo, según, ¿cómo se llama? Marx, ¿verdad? Lenin, Marx, ¿qué hizo ya esa teoría? Observando fondo una tontería, es tontería total. Y no funcionó. Según historia se probó 100% sí o no, no funciona. Pero aún está creyendo mucha gente todavía. Por eso usted está observando, qué raro, esa teoría del comunismo, absolutamente una tontera. ¿Por qué? Nosotros ya cuando ya ganamos todo juntos, ¿verdad? Ponemos juntos y repartimos igualmente todo. Uno que tiene mucho, entrega todo. Otro que no tiene nada y lo que tiene, entrega. Entonces, sumando todo, ¿verdad? Repartimos promedio, ¿verdad? Para que todo tenga mismo nivel de riqueza. Para que nadie sufra con su pobreza. Nadie tenga tampoco, ¿verdad? Gran y riqueza tampoco. Entonces, bien nivelados. Uno que trabaja mucho, gana. Trabaja casi nada, gana igualito. ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a trabajar? Uno trabaja mucho, gana igual que uno que no trabaja nada. ¿Para qué trabajar? Y profundizando más, ¿verdad? Después ahí dice, hasta matar, dice, después de violencia, ¿verdad? Violencia. Matar un tercer parte de población mundial, sí se puede. Con tal que se cumple, ¿verdad? Ideología comunismo. Pues usted viendo, ¿verdad? Países comunistas muy violentos. De vez en cuando ustedes viendo, ¿verdad? Actitud islámica también, ¿verdad? Muy violenta. Porque según Corán dice, uno que no cree en Allah es digno de morir, por eso puede matarlo, dice. Una tontera, pero problema. Cuando se agrega fe, se hace, ¿verdad? Acción. Porque siempre uno actúa según lo que creen. Usted cree en una doctrina, ¿verdad? Falsa, tontera. Si cree, ahí está el problema. Usted actúa, práctica. Por eso yo practicaba por 20 años creyendo esa doctrina falsa. Cada vez que peca, pida perdón. Pedía perdón todos los días. Después ya, ya cuando ya me llegué a ser, ¿verdad? Un joven, cada segundo pedía perdón para sentir libertad, porque creía esa doctrina tontera. Terrible. La fe es algo terrible. Teología, ¿verdad? Comunismo. Muchos que siguen ella, ¿verdad? Porque creen. Por eso se hacen una fe ciega, como que creen esa teoría, ¿verdad? Teológica que ya fracasada total. Pero uno igual practica. Me desperté en el año 1986, exactamente el día 14 de mayo, en el año 1986, me desperté, mentira. Ya pude hacer contra esa doctrina falsa. La Biblia dice, Cristo cargó el pecado del mundo, no pecado original ni pecado pasado, pecado del mundo. ¿Mundo qué? Ah, mira, se conecta otra palabra. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, primer, último. Cristo es el mismo Dios, pero encarnado, vino hace 2000 años para resolver mi pecado, siendo el alfa y la omega, el principio, el fin, primer, último. De vez en cuando encuentro con un ateo, y ahora este ateo ya bastante creyente, ¿verdad? Siendo familiar de una hermana quien congrega en nuestra iglesia. Él siendo ya como estudiando en Rusia, creo que estudiaba economía en el país de Putin.
está marcado. Mucha ideología este punto. En el principio hasta Dios, ¿verdad? Negaba, pero ahora ya reconoce, sí, Dios existe, claro. Final, ¿verdad? Sí, y hablando, ¿verdad? Sí, con él, sí, con ese señor, aquí éramos tantísimo. Está ya poco a poco ya ahora escuchando. Y como, ¿verdad? Tal, y uno que está ya bien marcado con una idea, creyéndola. Ateo, ¿por qué ateo? Cree en teoría de ateísmo. ¿Por qué islámico? Porque ellos creen, ¿verdad?, en doctrina de Corán. ¿Por qué católico? Ellos creen, ¿verdad?, en catolicismo, doctrina católica. ¿Por qué budista? Ellos creen en su budaísmo. Uno oyendo, ¿verdad?, budaísmo, una tontera también. Pero tiene fe. Entonces, si tiene ciega fe, ya uno actúa, mueve en eso. ¿Cuál es nuestra guerra espiritual ahora que llevamos? Guerra de fe. Compartiendo la palabra con demostración del Espíritu Santo, con su poder, predicando la palabra, mostrando tan como está escrita, ¿verdad? Para que vea, para que oiga, para que se cambie, ¿verdad? Su dirección de fe. Cuando uno llega a conocer tal como está escrito en la Biblia con la verdad, se derrumba esa fe ciega en diferente teoría, idea falsa y vuelven a verdad, ¿sí o no? Y después uno llega y final, ¿verdad? Creyendo en el Evangelio, que es la semilla de vida sembrada en el corazón y actúa. Pues ahora aquí San Mateo capítulo 13, ¿verdad? Segundo campo y cuarto campo, ¿verdad? Poquito vamos a observar ahí. Segundo campo se sembró con gozo. Versículo 23 dice, San Mateo 13, verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, oye. Versículo 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye. ¿Diferente o iguales? ¿Diferente? No se ve así, hasta ahí. Segundo campo, oye. Cuarto campo, campo como de fértil, ¿verdad? Oye. ¿Cuál es la diferencia después? Ya cuarto campo sigue avanzando, ¿verdad? Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Hasta ahí, igual que el segundo campo. Y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya vamos a ver un poco aquí en San Lucas capítulo 8, hablando de misma situación, pero un poco más profunda también ahí, ¿verdad? San Lucas capítulo 8, versículo 15. San Lucas capítulo 8, verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que son con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Por eso ahora ordenando un poco, ¿verdad? En el campo, la labranza de Dios significa campo fértil, tierra, que sembró la semilla del evangelio. ¿Por medio de quién? Por los colaboradores de Dios que son enviados, que lleva el evangelio para sembrar en el corazón de uno. Cuando ya fue sembrado la semilla, depende de campo. ¿Cómo está campo? Depende de esto, ¿verdad? Se brota y se hace planta con vida y lleva fruto. Y campo pedregal, por falta de profundidad, no permite que esa planta crezca. ¿Qué es el planta? Fe.
se desarrolla esa fe, no se permite por piedra que interrumpe. Sí o sí, ¿verdad? Cuando uno cree, uno busca la verdad, siempre viene prueba también, ¿verdad? Viene sol levantado y solea. Tiene que ser más raíces para buscar humedad, ¿sí o no? Para absorber agua, para crecer más, para mantener viva, pero no encuentra por cantidad de piedra que está puesta debajo. No esa más raíz, se levanta el sol, se quema. Yo. Cuarto campo, diferente campo, está bien, ¿verdad? Labradas. Donde estaba endurecido, ¿verdad? Con pico, con ara, quebrantando. Y piedra saca, espinos, se arranca, se prepara campo, arado, bien arado. Campo suavito, plantito. Debajo no hay nada que interrumpa el crecimiento de raíz. Sembrada la semilla, se brota por humedad y esa es la raíz. Se levanta el sol como igual que el segundo campo, pero se arraiga más profundamente. Por el sol se seca, no, por el sol busca más raíz agua para abajo, se crece más. Y finalmente esa planta se quedó viva. ¿Qué significa? La fe se perfecciona en obra. Santiago dice, Santiago capítulo 2, muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe sin obra está muerta, ¿sí o no? Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Santiago muy claramente dice eso. Entonces esa planta, ¿qué es la fe? La fe muerta, segundo campo. Cuarto campo, la fe viva, planta crecida con vida, esa raíz sí crece. ¿Y cómo responde esa fe? Con fruto, con obra. En la iglesia Corintio, ¿verdad? Pasando tiempo se ve brotando, ¿qué? Cizaña. Pareciera que él estaba escuchando con gozo en un tiempo, parece no. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no se ve nada cambio? Cuando era pecador y congrega igual que antes, sigue pecando, sigue débil ante tentación, sigue, ¿verdad? Como queja, enojo, altivos, no se ve cambio. La planta viva responde con frutos. Esa planta viva o muerta, ¿cómo se sabe? Por su fruto se sabe. Parece que esta planta muy seca, pero está viva, lleva fruto. Esa planta muy buena está, ¿verdad? Pero no lleva fruto, está muerta. Así que la planta no puede, planta frutal, ¿verdad? No puede dejarle llevar fruto mientras está viva. La fe verdadera responde con fruto, con obra, con vida. Tienen que chequear este punto. Algunos dicen, hace yo con tantos años atrás yo escuché el evangelio. Claro, soy justo, pero sigue igual que pecador. No hay vencer contra tentación del, no hay vencer contra Satanás. Siempre arrastrado por el diablo. Hace caso a lo que el diablo manda. Pero la palabra de Dios es diferente. Si uno está sellado con el Espíritu Santo, aunque la carne, por el hábito pecaminoso que mora en ella, ¿verdad? Inconversa aún, pero la vence, la domina, la lleva según voluntad de Dios. Vivifica, dice, el cuerpo mortal por el Espíritu Santo que mora en uno, el cual resucitó al aquel, ¿verdad? De los muertos, dice. Veamos. Fruto, ¿cómo se manifiesta? Voy a mostrar aquí. El libro Romanos capítulo 8. El libro Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu.
Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en el Espíritu de uno, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este pecado que en el cuerpo mora el pecado, que mora el pecado como pecado en el cuerpo, ese pecado no como deuda, por la cual Cristo ya canceló con su vida, con su muerte, ¿verdad? Este pecado es hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, este cuerpo se va a convertir en el cuerpo glorioso, perfecto, santo, igual que el de Cristo. Nunca jamás pecaría. Pero ahora este cuerpo inconverso, antes de segunda venida de Cristo, está puesto. Espíritu cambiado, sellado con el Espíritu Santo, pertenecido a Dios, y cuerpo aún pecaminoso, inconverso. Por eso en el pecado mora el pecado como hábito pecaminoso, no como deuda. Cristo ya canceló ya nuestra deuda, nuestro pecado una vez para siempre, pero hábito pecaminoso mora en la carne. Este pecado se menciona primera Juan. Si decimos que no tenemos pecado, mentiroso dice. Este pecado, ¿cuál? Deuda, no. Ese pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa. Debe entender. Aún uno justo, salvo, santo, renacido, pero no se ha convertido en ángel. Sigue siendo humano, con cuerpo pecaminoso. Tiene que estar bien despierto para no caer en baña de la carne. Se forma guerra interior entre espíritu y la carne intensa. Usted no vence contra la carne, no puede hacer nada según la voluntad de Dios. Algunos dicen, por eso, por otro, no puedo. Algunos dicen, aunque sea así otro, no importa, yo hago. Diferente. Vencedor, perdido, nunca puede ser igual. Viene dificultad, por eso yo no puedo. Viene dificultad, entonces yo oro y la brinco, yo sigo. Diferente. Viene tentación del diablo, por eso yo me caigo en pecar. Sí, pecador hace esto. Viene tentación del diablo, justo que, mira, viene tentación. Señor, ¿qué dice? Sí, Señor, ¿qué dice? Tal. Guarde mi palabra de Jehová para no pecar. ¿Sí o no? Joven, ¿con qué guardará tu camino? Guardar la palabra de Dios para vencer la tentación del mundo. Sí, Señor. Por eso yo ocupo más leer la Biblia, congregar, aprender, llenar en mi corazón, en mi mente. Medito palabra en mi corazón. Memorizo en mi cabeza la palabra para llenarme con palabra de Dios en mí, para no pecar. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces yo pregunté a nuestra iglesia provisional, ¿verdad? Por lo menos ya los hermanos San José ya saben muy bien, aunque sea poquito, no, ¿verdad? Todavía. ¿Cuál es la diferencia pecar y practicar el pecado? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera Juan, capítulo 5, verso 18 dice, no, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el que es engendrado de Dios lo guarda, el maligno ni le toca. Claro, pastor, uno no practica el pecado, pero puede ser que peque, ¿no? Puede ser que peque. Pecar, practicar el pecado diferente. Oh, mentira. Pecar es el practicar el pecado. Algunos hermanos se ha asustado escuchando. Sí, decía, pastor, así se acercó. No sabía que está escrito esto. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no peca. ¿Cómo no? Yo creía que pecaba. Sí, usted creía, por eso pecaba usted. Eso es guerra de la fe. Depende cómo usted cree, practica.
¿Usted cree que si puede pecar, practicaría pecando? ¿Usted cree que no peca, practicaría no pecar? Les conté teología comunismo, ¿verdad? Si uno la tiene fe, fe, ¿verdad? Por ella, usted practica ese comunismo. Mata, pero no se siente nada. Católico, islámico, ¿verdad? Matando gente, ¿verdad? Contra que tú no. Se sujeta a nuestro Dios, Alá. Tú eres digno de morir. Ya cree en Corán, ya mata, violento. Cree una falsa doctrina, esa doctrina manda uno, maneja uno. Según la palabra de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Uno lucha contra Satanás, contra la carne, contra el pecado, contra la corriente corrompida del mundo, contra su propia carne. Por eso niega día con día, cada momento, para hacer la voluntad de Dios. Por lo cual no practica el pecado, lucha contra el pecado hasta la sangre, hasta la muerte, para no pecar. Cayendo en idolatría, Sadrán, Mesach, Abednego, ¿qué decidieron? Deciden morir. Daniel capítulo 3 no dice eso. No, Nabucodonosor debe haber hecho, ¿verdad? Estatua de oro, altura de 60 codos, casi 30 metros de altura. Todo pueblo babilónico se sujetan ante ella. Nabucodonosor insiste, ¿verdad? Constantemente, con tal que vosotros no os sujetáis ante mi Dios, morirá echado en el horno del fuego. ¿Ello qué dice? Rey, aunque tú nos metas en el horno del fuego, Dios nos salvará y de tu mano también. Con tal que Dios no nos quiere salvar, no importa. Tampoco nosotros sujetaremos nunca a tu Dios falso. Curioso quedó Nabucodonosor, ¿sí o no? Por eso manda calentar a 7 veces mayor caliente que el día común. Y tirar, dice, se tiraron 3. Y se brinca fuego, mató a los soldados que lo mandaron, mataron y metieron dentro de horno. Los soldados que los metieron adentro de horno para matarlo, ¿verdad? Murieron. Los que fueron metidos en el horno no murieron, porque ahí Dios manifiesta. 3 entraron, pero se ve 4. Dios prometió. El que me ama guarda mis mandamientos. El que guarde mis mandamientos será amado por mi Dios. Y yo le manifestaré, dice. 3 entraron para guardar el mandamiento de Dios. Dios manifestó. Como 4 persona cuida. No se quema ni un hilado de cabello. Pasó lo mismo con Daniel. Para servir a Dios. Para no orar ante nadie. Para no caer en idolatría y no caer en pozo del león. Dios es el que cuida, ¿sí o no? Sale entero. Todo enemigo que quería contra Daniel se meten y se mueren todos en pozo del león. Vence. Siendo justo, vence. Por el Espíritu Santo que mora, hasta su cuerpo mortal lo vivifica. Por eso ahora dice Romanos capítulo 8, otra vez, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros por el Espíritu Santo, no. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia por la fe, ¿sí? 11. Y si el Espíritu de aquel quien levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también, ¿qué? Vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Por eso hasta cuerpos mortales, cuerpo inconverso, pero lo vivifica. ¿Qué significa vivifica? Lo domina, lo lleva según voluntad de Dios como instrumento de justicia, arma de justicia. Usa este cuerpo que tiene poder y dominio sobre la carne, sobre cuerpos mortales, por lo cual vence contra la tentación del diablo, contra Satanás. Santiago capítulo 4, verso 7, ¿qué dice? Sujetaos a Dios, resistir al diablo, él os huirá. Amén.
o justo verdadero, labranza de Dios. Tiene planta viva que lleva fruto con poder y autoridad del Espíritu Santo. Lleva una vida, porque ellos luchan contra Satanás. No hace convenio con el diablo, con Satanás. Todos los pecadores sujetos a Satanás día con día hacen que convenio con el diablo. Yo te doy esto, tú me pagas el otro. Está tratando con el diablo. El diablo dice, yo te doy esto, tú me sujetas. Te doy esto, tú me vendes tu alma. ¿Sí o no? Como un libro de Goethe. Fausto. Fausto, ¿sí o no? Diablo, compra tu alma. Tú me entregas tu alma a mí. ¿Sí? Yo te doy cumplimiento de tus deseos. Convenio. Trato. Entre diablo y uno. Así se hace. Pero justo, nada que ver. Ya salvado del mundo, del pecado, ¿verdad? Sellado con el Espíritu Santo, uno hace contra Satanás, contra la corriente del mundo, contra la carne y vence. Para esto está diseñado cada justo en sí. Por eso, y uno que tiene campo de segundo campo, uno que tiene corazón de segundo campo, recibió en un tiempo con gozo palabra y no más, porque se marchitó su fe, no lleva fruto. Así que no se cambia, no se transforma, ¿verdad? No se continúa creciendo porque está muerto. Pero uno que ya está, ¿verdad? Como labranza de Dios, sembrada la semilla verdadera, ¿verdad? Y crece como planta. Se va fruto, cambio, transformación, renovación de. Para terminar, el libro Timoteo, Titos, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3, el libro Titos, capítulo 2, verso 3, porque nosotros también éramos, tiempo pasado, en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, codicias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así vivíamos fatal, sujeto a Satanás, esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero, 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nada obra de uno, ¿verdad? Absolutamente por Él, solo por Dios, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Cuando se renace, cuando se regenera, cuando se lava de todos los pecados por la verdad que conoce. Conoceréis la verdad os hará libre, limpiará, ¿verdad?, de todos los pecados. Por eso, lavamiento, por el lavamiento de regeneración, por el evangelio lavado todo, de todos los pecados, y por la renovación. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo mora sellando a uno, viene renovación de ser, lo cual lleva frutos, cambio, victoria, transformación, dominio sobre la carne. Por eso se lleva mucho fruto del Espíritu Santo, porque la planta está viva, fruto vivo se lleva. Por eso Santiago chequea, muéstrame tu fe sin obra. ¿O será que tu planta muerta, tu fe muerta? Sin obra la fe está muerta. Eso dice. Pero mostraré mi fe obra, con mi vida, con mi victoria. Muestra, yo muestro. Cuando viene accidentalmente cae en pecar, siendo justo. Primera Juan aplica. Justo está listo, diseñado para vencer y no pecar, pero accidentalmente por su debilidad cae en pecar. Por eso viene confesión. Y reconozca en tu carne ahí, mora todavía el pecado. ¿Qué? Pecado, hábito pecaminoso. Tiene que controlar
dominar por el Espíritu Santo, pues está diseñado para vencerlo, para no pecar. Por eso, primero Juan, usted leyendo, capítulo 1, empieza cuando uno, ¿verdad? Pecar, confiesa. Como dice Proverbio capítulo 28, ¿verdad? El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa y aparta alcanzará a misericordia. Importante apartarse de pedir, pecando, pidiendo perdón, no sirve. Como que hacen hoy en día. Muchos pecadores equivocados hoy en día, ¿verdad? No sirve. Siendo justo, tiene poder y autoridad por el Espíritu Santo. Uno por hierro, ¿verdad? Por error, cayera en pecar. Una vez suficiente y luego se aparta, no repite, apartado. Y mantiene corazón humilde comunicado con Dios para no caer de nuevo en engaño de Satanás, sino hace contra Satanás. Por eso, capítulo 5 de Primera Juan está cerrando, dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Porque aquel que es engendrado de Dios lo guarda y el maligno ni le toca. Maligno no tiene autoridad sobre el justo para dominio, nunca. Justo domina sobre el mundo, sobre Satanás. Para esto estamos preparados, diseñados para buenas obras. Como dice, según Efesios capítulo 2, verso 10. Somos en Cristo Jesús, nueva hechura, creado en Cristo para buenas obras. Amén. Sí, no se confundan en este. Por eso, siendo labranza de Dios, justo, buena tierra, en la cual nació semilla transformada en planta, árbol vivo que lleva fruto. Así somos, labranza de Dios. Si no, uno tiene que escuchar de nuevo el evangelio para ser labranza de Dios. Así siendo labranza de Dios, crece y lleva fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, creciendo más y más, ¿verdad? Un día 1000 por 1, 12,000 por 1, 3,000 por 1, ¿sí? Con buena perseverancia. Amén. Hoy hasta aquí, vamos a compartir, vamos a orar. Gracias, Señor, por su